el ingreso. Ahora vamos a retomar, ¿no?, lo que estábamos avanzando. Vamos a aguardar un minutito a que algunos alumnos más se conecten atrás. Vamos ubicando donde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, habíamos visto lo que es el ahorro, ¿no?, como una parte que no se destina al consumo, una parte del ingreso que puede ser separada, ¿no?, que puede ser invertida, puede ser guardada, puede ser destinada a otro concepto, justamente a la parte que corresponde al, al gasto, como el ingreso o la salida del dinero que se realiza una cosa sobre un bien o para acreditar que un tercero tiene que para eso se paga, ¿verdad? Yo pago para acreditar el derecho de propiedad, ¿no? Primero, no tanto la posesión del bien, los bienes muebles sujetos a registro y los inmuebles, ¿no? El, el derecho en el público de las casas, los lotes, los departamentos, ¿no? Donde se trata es en los bienes muebles sujetos a registros, ¿no? En el tránsito o un bar, los voy a registrar antes siempre sujetos a el derecho propietario, lo que se asienta este registro. El derecho propietario de los... no existe un registro, ¿verdad?, donde se publique, donde se inscriba, es que son de un valor muebles que valen no puede concepto de sujetos a registro, ¿no? Entonces, de estos bienes, ¿no?, o no sujetos a registro, o sea, los bienes, es suficiente que yo lo tenga en mi mano para que por ejemplo, de una bici, a registro mediante les quería mostrar bueno, no, pero vamos a ver. Y, bueno, aparte de, de acreditarme un derecho, otorga la titularidad sobre la prestación de un servicio que un tercero tiene que prestarme, ¿no? Puede ser un servicio profesional, pero esto en mérito siempre a una contraprestación de carácter pecuniario, ¿no? O sea que yo voy a pagar un monto de dinero por el servicio que me servicio, también tengo el derecho de reclamación. Ahora, desde el punto de vista público, ¿no? No sé qué pasa con las imágenes, pero desde el punto de vista público, ¿no?, el gasto tiene otros elementos, ¿no? El gasto público propiamente dicho, la deuda pública, el presupuesto y la política fiscal, ¿no? El gasto público es la disposición efectiva de los recursos del Estado para poder asegurar la continuidad de la prestación de los servicios públicos y para la atención de las necesidades básicas de la población en general. Esa disposición del capital, por decirlo así, ese acto. Otro elemento es la deuda pública, porque cuando el gasto, ¿no?, representa una cantidad mayor al ingreso, entonces el Estado, el Estado para asegurar la continuidad de la prestación de los servicios, tiene que prestarse dinero, pues. Entonces, no puede ser discontinua, ¿no?, ¿verdad?, de la gestión del Estado. Tiene que ser ininterrumpida la prestación de los servicios y la atención de las necesidades. Entonces, si hay un déficit y se acaba el dinero, no puede atenderse con los ingresos regulares. Entonces, tiene que prestarse, y prestarse hace que el Estado incurra en una deuda pública. Pues desarrollo, ¿no?, con los organismos con los que contrata créditos, ¿no?, y entra en deuda, ¿no?, y así se genera la deuda pública. Otro elemento del gasto público es también el presupuesto, porque el presupuesto, más allá de ser una ley, una autorización para gastar, y otro, el Doctor, cuarto y una último elemento preguntita. del gasto público, ¿no?, lo representa la política fiscal, que está traducida en la gestión, en las necesidades, ¿verdad? Y una vez identificadas las necesidades, tiene que ver cómo generan los ingresos para atender estas necesidades que han sido identificadas, ¿no? Entonces, ahí entra en juego este elemento de la política fiscal, porque mediante la política fiscal el Estado puede generar los ingresos necesarios para su funcionamiento y para el cumplimiento de su ser con el, bueno, con la gestión de ingresos, como hemos explicado, y con
direccionamiento del actuar de los agentes económicos, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a los valores ético-morales de la sociedad, no es bueno o no es bien visto, ¿no? El, la actividad del juego, o sea, los casinos y las casas de apuestas y esas. Pero el Estado tampoco podría prohibir porque ya sería mucho afectar la libertad pues, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo direcciono en el juego? ¿No? Ni piensen en establecer una ética fiscal y voy a direccionar su actuar económico. Voy a tomar una medida de cargar de tributos o de impuestos a esta actividad, ¿no? Paga IVA, paga ID, luego le voy a crear el impuesto al juego, el impuesto a la participación. No se prohíbe, ¿verdad?, esa actividad económica. Por ejemplo, existe el impuesto al juego, ¿verdad?, del, del valor del premio. Y luego existe el impuesto al juego, que tiene que... Y el impuesto al juego, que es ese 30% que les explicaba, que tiene que pagarlo el que organiza, ¿verdad? Y luego está el que participa al momento de comprar el boleto, la rifa, el ticket, y ese, o sea, tiene que estar inserto en el precio ese impuesto, ¿no? Entonces, y como está inserto en el precio del ticket, el que tiene que ir a pagar es pues el que recepciona ese dinero, que es el organizador, el dueño del casino, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? 35%. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a establecer una actividad económica para darle la mitad de sus ingresos al Estado? No, no representa pues una inversión, no representa una expectativa de una ganancia, por lo que nadie se dedica pues a eso. Se puede direccionar el actuar de los agentes económicos y también se puede gestionar los ingresos para poder asegurar la continuidad de los servicios que presta el Estado. Digamos, en el sentido contrario, es que mediante la política fiscal podemos hacer que las personas o los agentes económicos se dediquen o incurran en ciertas actividades que generan obligaciones tributarias o generan obligaciones de pago de impuestos, ¿no? Generan obligaciones impositivas. Entonces, bueno, ha sido declarado como una ciudad, ¿verdad?, independiente de la ciudad de La Paz, ¿no? Porque ahora es la ciudad del Alto, ¿no? Tiene su aniversario y todo, ¿no? Al principio no había pues mucha actividad económica, toda la actividad económica se basaba estaba en el municipio de La Paz y, bueno, no, sí había, pero no era muy desarrollada. Entonces, ¿cómo económica o de política fiscal para que se desarrolle en la ciudad del Alto, ¿no? Pero cómo generaban empleos, cómo generaban ingresos para el municipio. Se ha visto que se necesitaba que se ponga en marcha el motor económico, que empiece a haber ahí industrias, fábricas, pero ya estaban estas constituidas tal vez en algunas otras partes del país. Entonces tenía que una fábrica, una industria a la ciudad del Alto. Entonces lo que han dicho es, obviamente mediante la aplicación de la política fiscal, han dicho, los que vengan a poner su industria, su fábrica aquí a la ciudad del Alto, no van a pagar 10 años IUE, van a estar exentos del IUE. Entonces, varias fábricas, varias industrias han ido a constituirse economía y todo el movimiento de actividad financiera. Porque el IUE es 25% de la utilidad, ¿no? Y de ahí puedes descontarte con tus facturas el 13%, o sea, la mitad. Todavía tienes que pagar el 12%, ¿no? Y en términos, digamos, de industrias y de fábricas, eso es harto dinero y neta de un año. Así que varios han ido y es así como empezó a surgir el Alto y ahora el Alto es toda una ciudad hecha y derecha, ¿verdad? Con su propia actividad económica y demás. Y realiza la política fiscal con esos fines y también para identificar las fuentes de ingresos, ¿no? Regulares, por decirlo así, como son los impuestos que se pagan cada año, ¿verdad? Entonces tengo que, por ejemplo, voy a vigilar más, voy a ser más riguroso en la fiscalización de las operaciones aduaneras. Que esté al día, ¿no? Que no exista operaciones aduaneras que caigan en la prescripción, o sea, que no tengan que pagar por el transcurso del tiempo, ¿no? O mediante política fiscal voy a establecer perdonazos, ¿no? Para que la gente vaya a pagar toda la tributaria, ¿no? Entonces, y así voy a obtener ingresos también para poder ejercer la actividad de la pública, de todas las instituciones, ¿no? Entonces, la política fiscal es un elemento muy importante en las finanzas públicas y sobre todo en lo que es el gasto, ¿no? Ahora, el tercer elemento de las finanzas es la inversión, ¿no? Y la inversión es una actividad más propia de las finanzas corporativas y se traduce en la colocación del capital para obtener una ganancia futura, ¿no? Entonces, es gastos y no representa una colocación, como dice, de capital, ¿no? Como una expectativa de una utilidad. Y esta expectativa, esta colocación de capital, se traduce en que al momento de que yo tenga en mi mano, ¿verdad?, un monto líquido que tengo y voy a colocar este dinero en una inversión, esperando siempre
por lo general un beneficio, que es una utilidad, eh, que no es inmediata, pero que aparte de que no es inmediata, es por lo general improbable, pues, ¿no? Una inversión a medida. Pero por invertir, ¿qué he hecho? Me he resignado de la liquidez inmediata. Poniendo un ejemplo, ¿no? He hecho un negocio del que al final he podido ganar me ha ido muy bien, y al final de la gestión he ganado unos $10,000. Y con estos 10,000, estoy agarrando estos $10,000 en mi mano como un puñete y me estoy yendo a comprar un auto, ¿verdad? Tengo liquidez y puedo procurar un beneficio inmediato. Y al ir a comprar el auto con los $10,000 en mi mano, agarrando como un puñete, veo una posibilidad de inversión en el camino, ¿no? Entonces, decido invertir, ¿verdad? Para que en un futuro, en un plazo determinado, por ejemplo, un año o dos, estos $10,000 se vuelvan los $10,000 en mi mano. Y esa es la expectativa del beneficio, pero el beneficio futuro por el que yo me resigno de esa liquidez inmediata, siempre es improbable en la vida, ¿verdad? Y si no prospera, pues puedo perder el beneficio esperado, o sea, la utilidad en esa inversión. Así que es a lo que me arriesgo, ¿no? Pero si todo sale a pedir de boca, entonces, aparte de comprarme el auto, todavía voy a tener en una mano los mismos $10,000 agarrando como un puñete y nadie me los va a quitar. Así que, bueno, el que no arriesga no gana, ¿no? Así, ah, esa es la ley, ¿verdad? Y a mayor riesgo, también mayor ganancia, ¿no? Ahora, ya habiendo desglosado los elementos de la actividad financiera, ¿no? Podemos señalar algunas características de estas finanzas, que pueden ser públicas, corporativas o privadas, como ya hemos visto, ¿no? Las públicas lo que persiguen es el bienestar social, necesidades públicas y la prestación de servicios básicos, ¿verdad? Y eso deriva, como hemos visto, en el vivir bien y en el bienestar social. Persigue el bienestar social y la atención de necesidades siempre están dirigidas eh, al beneficio de la ciudadanía o de la población en general, y no así a atender necesidades particulares o, diga, satisfacer necesidades particulares, ni tampoco están destinadas a generar mayor valor o mayor utilidad. Ahora, las corporativas, ¿no? Como característica, es, invierten a largo plazo y sacrifican la liquidez. En esta en esta inversión, ¿verdad? En esta colocación del capital, lo que se valora es el tiempo y el monto de la inversión y la utilidad que se va a conseguir, ¿no? Ni entra en la oración el bienestar social, ¿verdad? Utilidad o de beneficio. Y luego están las finanzas privadas, que tienen como característica que buscan el lucro y el enriquecimiento del inversionista, que se genera para, ¿no? Luego se destina, como ya habíamos visto, a la satisfacción de las necesidades de un número determinado de personas, como puede ser el mismo beneficiario o él y su familia. Entonces, la actividad financiera del Estado podemos deducir que es el conjunto de elecciones sobre ingresos y gasto público. Ahora, estas decisiones y elecciones económicas se concretan eh, mediante programas de ingresos y de gastos. ¿Cuáles son los programas de ingreso? Eso es materia en cuanto a la gestión de las administraciones tributarias, el, el, la, el derecho del préstamo público, ¿verdad? Y el derecho presupuestario también, ¿no? Que es, como habíamos dicho, un plan de acción y una autorización de gasto. Ahora, y estos gastos siempre están sometidos también al principio de legalidad, ¿no? Porque aparte, el presupuesto, aparte de ser un documento contable, un plan de gasto, es también una ley del Estado Plurinacional de Bolivia que es promulgada con carácter anual. O sea, cada año se promulga una nueva ley del presupuesto que va a estar vigente al año siguiente para que en otras palabras, este año 2020 se va a promulgar la ley del presupuesto que va a estar vigente todo el 2021, con todos los presupuestos de las instituciones públicas ahí anexados. Y como sí o sí tiene que salir la ley del presupuesto, algunas veces el Estado es muy vivo y le pone en la ley del presupuesto algunas modificaciones a leyes tributarias, con el pretexto de que las leyes tributarias, como tienen que ver con los impuestos y con los ingresos del Estado, también tienen que ver con la actividad financiera, esto que se traduce en el gasto, ¿no? Entonces, introduce modificaciones al código tributario que van a ser aprobadas sí o sí, porque si no, no va a haber pues, presupuesto para el año, ¿no? Entonces, es una medida bien viva de los legisladores, ¿no? Mete la ley del presupuesto, porque saben que esa ley se va a sancionar sí o sí, y va a ser, no va a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Tiene que sancionar, sí tiene que estar vigente. Son vivos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Esta actividad financiera del Estado, ¿no? Tiene otras características que no hemos señalado en
al hacer mención de las finanzas, ¿no? El, la primera característica de esta actividad financiera del Estado es que es ejecutada por un organismo público, ¿no? El ingreso, egreso y atención de necesidades, ¿no?, públicas no puede ser gestionada, delegada a ningún, mediante sus brazos operativos, como por ejemplo son las administraciones tributarias, impuestos nacionales, Aduana Nacional de Bolivia, que por cuenta del Estado ejerce su derecho de recaudación, ¿verdad? Y persigue también a los deudores tributarios, ¿no? Actividad del Estado tiene que estar siempre de acuerdo a una ley. Y esta ley, en cuanto al gasto, es la ley del presupuesto, ¿no? En cuanto a los ingresos, es el Código Tributario, la ley 843, toda la normativa conexa a los tributos, ¿no? Y esta actividad financiera del Estado, pero no es lineal, ¿verdad? Sino que empieza cada gestión fiscal, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Entonces, cada vez va a haber un nuevo presupuesto, un nuevo plan de acción, nuevas partidas en las que, bueno, se va a asignar otra vez a las partidas en las que gastar, y al siguiente año lo propio, al siguiente año lo propio, al siguiente año lo propio, para asegurar de los servicios, ¿no? Ahora, esta actividad financiera del Estado tiene sus propios elementos, las necesidades, los servicios, el gasto y los recursos, ¿verdad? Las necesidades públicas pueden ser primarias, aquellas que el Estado de manera exclusiva tiene que atender, y si no las atendería, pues ya genera convulsión social, ¿verdad? Las secundarias son necesidades públicas que, de no ser atendidas en esa gestión, generan convulsión social, ¿no? Luego están los servicios públicos que pueden ser esenciales, generales, divisibles e indivisibles. Los esenciales, ¿no?, los que son necesarios para el normal desarrollo diario de la vida. Los generales, ¿no?, al día, pero que podría desarrollarse en la vida, ¿no?, sin la prestación de estos servicios. Y luego están los divisibles y los indivisibles, ¿verdad? En cuanto a los divisibles, son los servicios públicos en que se puede identificar en los que se puede identificar el beneficiario como tal más, ¿no? Entonces, es divisible. Pero a veces es indivisible, como la construcción de un puente, ¿verdad? No puedo ir, pararme y decir, este metro cuadrado es de mí porque yo pago, ¿no? El elemento del gasto público son las decisiones del gobierno referentes al gasto y los impuestos que constituyen la política fiscal, ¿no? La obtención de los recursos mediante los tributos, mediante el cobro de tributos y la recaudación, y ordinario y extraordinario. Ordinarios como los impuestos que vienen todos los años, y extraordinarios como, por ejemplo, una donación, ¿no?, que no es regular, ¿no? Y bueno, ahí termina la lección de la actividad financiera. No es muy complicado, ni tenía que entrar mucho en detalle, porque, como han podido ver, trata más de temas meramente económicos, ¿no? Y como mantiene un principio de legalidad, todavía podemos analizar los aspectos jurídicos de estos elementos de las necesidades públicas, pero no podemos inmiscuirnos en lo que es la materia de las ciencias económicas, ¿no? Por lo que solo revisamos de esa manera, ¿no?, para poder estar al tanto de que existen normas que regulan toda esta actividad, ¿no? Y entre esas la Constitución Política del Estado, ¿verdad? ¿No?, en la parte que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la ley del presupuesto, ¿no?, y otras que son conexas a la actividad financiera del Estado, ¿no? Pero luego de esto, nos falta ver el ingreso, egreso y gasto público, que, como ya lo a detalle, en los ingresos, que es importante porque entre estos ingresos están los impuestos, que es lo que más a detalle vamos a ver. Los egresos, ¿no?, como con la ley del presupuesto, y la gestión de esto, de esta de clase. Y yo les voy a compartir hasta mediodía todo, en el grupo de WhatsApp la presentación, y además el documento de Word, con la tarea que va a estar en el mismo formato que la anterior unidad, para que vayamos resolviéndola para la siguiente clase, o tal vez así pues, quedamos todos de acuerdo y no nos arriesgamos a perder tampoco puntaje por la presentación extemporánea de sus trabajos. Así que si no hay consultas, ¿no?, o algún comentario o alguna experiencia al respecto les envío la tarea y nos comunicamos por WhatsApp, o en su defecto nos vemos en la siguiente clase. ¿Okay? Entonces, quedamos Doctor, ahí. Y estamos doctor, hablando. Pues hasta luego, ¿no? hola, hola, doctor.